Muy buenas tardes, tengan todos los presentes, doctores, doctoras, doctorantes. Para mí es un honor socializar los conocimientos en esta gala epistémica, titulada hoy Teorizando desde la sistematización de experiencias, esperando sea de su agrado, de su motivación y por supuesto de ese diálogo constructivo al final de la presentación. ¿Qué sabemos de sistematización de experiencias? Indudablemente, bueno, esta sistematización ha crecido en los últimos años. ¿Y ha crecido en dónde? En los campos de intervención social, en los campos de la salud, indudablemente que en el campo de la educación, en campos de proyectos sociocomunitarios, proyectos de desarrollo y, por supuesto, en el campo de los derechos humanos. Esta diversidad de, de intervenciones ha tenido como una influencia en distintos enfoques y posturas de la sistematización. Por supuesto, tiene su raíz epistemológica, como lo histórico dialéctico, como lo hermenéutico dialógico, así como lo plantea o lo profundiza Cifuentes en 1999. Fíjense que reconocer el estado de la sistematización de experiencia, hay dos sistematizaciones dentro de ella misma como un proceso metódico. La sistematización de experiencia y por supuesto la sistematización de información. Ahí hay que diferenciar estas dos sistematizaciones. Una clasifica y realiza la categorización de los distintos datos de información. Y la otra, por supuesto, entiende o recopila los procesos históricos y complejos que intervienen en los diferentes actores o sujetos dentro de la comunidad, llámese la institucionalidad, consejos comunales o la parte institucional. Podemos preguntarnos entonces qué es una experiencia, despejando la sistematización. La experiencia recoge procesos sociohistóricos dinámicos. Fíjense que también estas experiencias son dinámicas, se mantienen plenamente en constante movimiento. Por supuesto, abarcan dimensiones objetivas y subjetivas. Como lo plantea Jara 2018, mantiene condiciones de contexto. Son situaciones particulares y están constituidas por acciones. Y una de esas cosas de las constituciones de acciones es que genera reacciones en las personas que intervienen. Reacciones positivas, reacciones participativas, se involucran en el proceso investigativo. Y por supuesto, y último, genera y construye relaciones entre las personas, amistades, los valores, la cultura, aprendizaje. Es una experiencia que siempre va a ser vivencial. Eso implica la vinculación emocional, física, intelectual. Y dentro de esa experiencia intelectual, por supuesto, nace la creación y la producción de saber o producción de conocimiento. Pablo Freire, en 1970, hablaba de saberes producidos por la experiencia. Gramsci, en 1967, plantea la conceptualización de estos saberes como todos los seres humanos somos filósofos. Una realidad. Todos tenemos una producción de saberes y creación. Esta sistematización de experiencia es un ejercicio intencionado que busca una realidad, que busca un empeño con esa curiosidad epistemológica y, por supuesto, mantiene un rigor metodológico para convertir ese saber que proviene de la experiencia. ¿A través de qué? Bueno, a través de la problematización de ese saber crítico. Es un conocimiento más profundo que va a buscar a nosotros generar dentro de la experiencia y permita trascender una pura reacción inmediata frente a lo que vivimos, vemos, sentimos, pensamos. Es una maravilla el proceso de la sistematización de experiencia a través de esta generación de teoría. Nuestra experiencia, por supuesto, son vínculos con las prácticas sociales. Aquí en Venezuela y en distintas universidades, bueno, esa experiencia de sistematización se realiza a través de una vinculación social. Esa sistematización de experiencia permite primero reflexionar lo que vivimos con otras aproximaciones teóricas para poder comprenderla, para poder describirla de lo que estamos viviendo. Por eso que es importante la curiosidad epistemológica y ese rigor
metódico que parte de esos saberes, de esas experiencias. Dentro de esa rigurosidad y esa reflexibilidad de la sistematización, promovemos el análisis y la reconstrucción de los significados. Esas relaciones que hay con esas identidades y las prácticas, sin duda, nos va a dar una capacidad crítica y unas percepciones sobre lo que ocurre alrededor de nuestra comunidad. Podría verse complejas esas necesidades, los sentimientos, las voluntades, los valores, pero por supuesto nos van a dar un entendimiento en esas prácticas dinámicas que van o están dentro de una comunidad, como incluso, bueno, nos van a potencializar esa creatividad, potencializar esa sociabilidad y por supuesto mejorar un trabajo colectivo. Una de las características de esta sistematización que produce conocimiento nos permite obtener lecciones o aprendizajes de esas experiencias y por supuesto nos va a dar una situación digna de un paradigma epistemológico, dialéctico y complejo. Okahara 2018 plantea en la sistematización de experiencia: el concepto de sistematización de experiencia ha surgido en América Latina como producto del esfuerzo por construir marcos propios de interpretación teórica desde las condiciones particulares de nuestra realidad. Observen y pueden observar que marcos propios de interpretación teórica, no haya ataduras. Como también lo plantea en la página 52, Okahara, sistematizar experiencia alude a un esfuerzo cualitativamente más complejo que el que implica solamente organizar y clasificar. Ahí se refiere a la sistematización de información. Clasifica, codifica, categoriza. Y recargamos a Pablo Freire en 1997, el mundo no es, el mundo está siendo, como subjetividad curiosa, inteligente, interviniente en la objetividad con la que dialécticamente me relaciono. Mi papel en el mundo no es solo de quien constata lo que ocurre, sino también de quien interviene como sujeto de lo que va a ocurrir. No soy un mero objeto de la historia, sino igualmente un sujeto. Indudablemente, Freire, somos sujetos intervinientes dentro de un proceso de la sistematización de la experiencia. La comunidad es un sujeto participante. No nos permitimos ver a una comunidad como un objeto, algo fijo. No. Nuestra comunidad, nuestra universidad, la institucionalidad, colectivos, son meramente sujetos dentro de esa dialéctica que se relaciona el investigador de la sistematización de experiencia. Ahora bien, la ruta teórica práctica de la sistematización de experiencia. Como pueden ver la lámina, hay 8 procesos. El primero, comprender. Segundo, intercambiar y compartir. Tercero, categoriza y clasifica. Una reflexión teórica, analizar el contexto teórico, es un proceso reflexivo dialógico del contexto teórico, una retroalimentación y por último la teorización de esta sistematización de experiencia. Una de las potencialidades de esta sistematización en cuanto a comprender, que es nuestro primer proceso, es netamente nuestras experiencias, comprender profundamente nuestras experiencias, por supuesto, para mejorarlas. En este sentido, podemos decir que hay una evaluación, evaluamos los errores dentro de, y los aciertos, porque claramente si toda investigación hay que ver su error y su acierto dentro de los objetivos previstos para una planificación. En esta sistematización que vamos a buscar o rescatar aprendizaje, comprender estas experiencias y de repente por qué se desarrolló de esta manera y no la otra. Son procesos que nos dan
o nos llegan a nuestra mente, ¿por qué no lo hice de esta forma? ¿Por qué no lo cambié? Entonces, ese proceso de comprensión de esa experiencia tenemos que verlo dentro de, ¿estamos cometiendo un error o vamos por el buen camino? Por supuesto, ese esfuerzo de este proceso o concepción metodológica, dialéctica, tenemos que ver la realidad histórico-social como una totalidad, un todo integrado entre las partes. Ver esta comprensión de la sistematización desde el aspecto económico, social, político, cultural y lo individual. Por supuesto, ver los objetivos y los subjetivos que no se pueden entender aisladamente, sino en su relación con su conjunto. Todo está holísticamente preparado para realizar una sistematización de la experiencia dentro de la comprensión. Intercambiar y compartir nuestros aprendizajes es indudable. Tenemos que vivir varias experiencias, realizar esa interpretación crítica y, por supuesto, socializarla con otros investigadores, con otros colectivos, con otras. Si estamos dentro de una comunidad, socializarlo con los voceros, porque son parte de la investigación. Quienes van a aportar, por supuesto, los voceros, la comunidad, o voceros o sujetos dentro de una institucionalidad o de un colectivo o una investigación de la universidad. Tenemos que enriquecer, ir reflexionando sobre estas prácticas, porque la riqueza va a originar una experiencia y esas lecciones son posibles a través de esas confrontaciones, a través de ese intercambio de narraciones, ese intercambio de dialéctica. Por supuesto, es una sistematización, por eso es que es cualitativa. El proceso de la clasificación, indudablemente, son útiles para identificar los factores comunes, esas categorías, esos que agrupan esos conjuntos similares, como ya ustedes saben, que nos van a permitir profundizar una teoría en cuanto a sus sujetos intervinientes, los protagonistas o informantes clave, como algunos lo llaman en otras investigaciones. La reflexión teórica, por supuesto, es directamente de esa experiencia, esa distancia entre la teoría y la práctica. Podría no decirse este binomio de la práctica y esa teoría que va a dar el debate teórico. Estas orientaciones van a medida que se van agregando dentro de esa misma práctica social elementos que marcan esta dinámica, una dinámica real dentro de estos procesos de investigación y de sistematización. Por supuesto, vinculan directamente con el accionar social, quienes se dedican, por supuesto, prioritariamente a la teoría social. Y a la práctica, digamos, los elementos, digamos, vivenciales dentro de una comunidad. Por supuesto, esta sistematización va a lograr una articulación que, para dar ese ejercicio claro de la teoría. Como se dijo en las láminas anteriores, esta sistematización es una forma estructurada, intencionada y rigurosa. Y por supuesto, vamos a formular categorías, se van a clasificar y vamos a ordenar elementos de análisis, elementos empíricos dentro de la misma realidad de una comunidad. Por supuesto, hacer sus análisis síntesis, como la inducción y la deducción de la verificación y resignificación de estas prácticas que formulamos. Esta sistematización de experiencia permite relacionar situaciones con base a una estructura social, ¿verdad?, con factores generales, pero por supuesto confrontar también lo práctico con lo cotidiano, pero también con los supuestos teóricos que inspiran los desafíos de esta interpretación y de estas orientaciones de estas nuevas prácticas. Digamos, con el otro proceso, podríamos orientarnos con la parte del contexto teórico. Bien, este contexto, voy a referirme a Morgan González, 1998. Nos parece importante diferenciarla
del tradicional marco teórico, la cual muchas veces se ha convertido en una declaración formal de categorías y citas de referencia. Estos se enmarcan rígidamente en un proceso de investigación o de acción, precisamente para resaltar la idea de que hablamos de componentes de un proceso abierto de construcción de conocimiento y debe también para dar un espacio de reconocimiento a los elementos teóricos y conceptuales que están presentes en toda práctica. No hay una atadura para la generación de teoría dentro de una investigación. Y por supuesto tampoco hay atadura dentro de una generación de teoría, dentro de una sistematización de experiencia como la que estamos planteando en estos momentos. Una propuesta metodológica y teórica que se plantea de acuerdo a Oscar Jara. Él plantea 5 propuestas. La primera, un proceso de reflexión individual y colectivo. Una segunda, una práctica realizada o vivida. Tercera, una reconstrucción ordenada de lo ocurrido. Y cuarto, provoca una mirada crítica sobre la experiencia. Y quinto, produce nuevos conocimientos. Reflexiona, realiza una práctica de lo que se realizó o se vivió. Se reconstruye de una forma ordenada, se da su análisis crítico de acuerdo a la experiencia y por supuesto nos va a generar un conocimiento. Así como la sistematización puede contribuir a la vinculación práctica-teoría, hay 2 formas de explicar y analizar críticamente el contexto teórico presente en nuestras prácticas de forma operativa con los que trabajamos o con las tareas que realizamos de nuestras estructuras de pensamiento y lógica de acción. Y la otra forma implícita de nuestras estrategias o iniciativas, como los textos formales, la documentación, que nos van a orientar a la práctica, proyectos, planes, propuestas. Esto nos va a permitir un proceso reflexivo en el contexto teórico del saber cotidiano de los procesos del conocimiento. Y por supuesto nos va a fortalecer conocimiento teórico existente por un diálogo de saberes válidos que alimentan mutuamente. Un ejemplo, para una nueva teoría en Latinoamérica de la educación de adultos, necesitamos mirar entonces mucho más a las prácticas de la educación de adultos que se llevan a cabo en América Latina. Voy a aterrizar un poquito a esta actualidad. Si queremos generar una teoría dentro de la educación pospandémica o en época de pandemia, ¿qué educación necesitamos ahorita? Tendríamos que sistematizar una experiencia dentro de la sistematización. La problematización sería la educación que queremos. ¿Es la correcta? ¿La que estamos viviendo? Entonces, este discurso interpretativo nos va a llegar a ciertas interrogantes, ¿verdad? Y tenemos que hacerle la interrelación por medio del ejercicio intelectual y por supuesto con su rigurosidad metodológica, el ejercicio intelectual, por supuesto su análisis síntesis para generar un proceso teórico de esta experiencia. Entonces, este proceso teórico de una educación generadora, de una educación integral o de una educación sensibilizada, nos permite entonces retroalimentar las orientaciones o directrices. Estos aprendizajes tienen que llevarnos a diversas experiencias particulares, no solamente en la universidad X, cómo es la educación. Dentro de la universidad X lleva un proceso de pedagógico o andragógico en el sentido de el docente, el perfil docente. Está abierto a aceptar ciertos métodos o se cierra dentro de esa simplicidad metodológica o está dispuesto a cambiar esos paradigmas investigativos. Por eso es que hay que fortalecer esa identidad colectiva dentro de una institución y una organización, llámese consejos comunales o universidad. Autores
referente dentro de la teorización de sistematización de experiencia. Podríamos mencionar Sergio Martínez de Chile, Félix Cadena de México, Mercedes Gagnetén de Argentina, Teresa Quirós de Chile, Roberto Antillón, México, Miriam Zúñiga de Colombia, Alfonso Torres de Colombia. Nos visitó en el 2011 a Venezuela, en la ciudad de Caracas, en un seminario de sistematización de experiencia. Y José Francisco de Sousa de Brasil. Y último, un venezolano, Barrera, 2010. Él tiene un libro que habla de sistematización de experiencia y generación de teoría. No es nuevo la generación de teoría. Es reformular, reorientar y replanificar esta generación de teoría. Continúo con Jara, que ha sido uno de los pioneros dentro de esta sistematización de experiencias y metódica. Él, en su libro, él plantea 5 tiempos, podríamos decir 5 momentos, 5 fases. Primero, el primer punto o el primer tiempo es el punto de partida, porque si no tenemos un principio, no va a tener la experiencia. Esa experiencia va a tener punto de partida, pero para esta experiencia tenemos que haber participado dentro de esa misma experiencia, porque nada hace sistematizar una experiencia, pero tú no viviste esa experiencia, no contaste con un registro de la experiencia. Es indudable. Segundo, hay que formular un plan de sistematización. Fíjense aquí en este plan de sistematización. ¿Para qué queremos sistematizar? Ahí tenemos que, ¿para qué queremos sistematizar? Por supuesto, definir el objetivo. ¿Qué experiencia queremos sistematizar? Bueno, delimitar el objeto y los aspectos centrales que nos interesan más. Hay que precisar los ejes transversales fundamentales de la sistematización. Y bueno, ¿qué fuentes de información tenemos y cuáles necesitamos? Recopilando el ejemplo de la docencia o del docente o la educación, ¿qué información tenemos sobre esa educación necesaria en estos tiempos del 2022? Y el procedimiento, por supuesto, que vamos a seguir y en qué tiempo. Y como tercer momento, él utiliza la recuperación del proceso vivo, como se plantea dentro de esa generación de teoría y dentro de los 8 momentos, dentro de la parte teórica metodológica, la recuperación del proceso. Hay que reconstruir. Sistematizaste, ¿verdad? Observaste, planificaste, problematizaste y reconstruye esa historia de la experiencia. ¿Para qué? Para clasificar y ordenar. Ahí interactúa la sistematización de la información. Un cuarto elemento o un momento es las reflexiones, que hay que hacer ese análisis, esa síntesis, esas interrelaciones dentro de los análisis del proceso inductivo y deductivo, esa interpretación crítica que le da el investigador, ese actor social y el actor interviniente, para identificar los aprendizajes. Ahí comúnmente identificar esas categorías y esos nuevos constructos que nos van a llegar. Y por último, aterrizamos. Lo plantea Jara, un punto de llegada. Dice, formula las conclusiones, recomienda, propone y por supuesto realiza una estrategia para comunicar estos aprendizajes y proyecciones a los que vivimos las experiencias, los que intervinimos dentro de ese aprendizaje de una institución, una comunidad o un colectivo. Es indudable un recorrido dentro de esta maravilla de la sistematización. Por último, quiero cerrar con una reflexión teórica de la sistematización de experiencia por Santos, 2003, quien plantea lo siguiente: las ciencias sociales que heredamos, las disciplinas, las metodologías, las teorías y los conceptos
no dan cuenta de nuestro tiempo adecuadamente. Estoy convencido que nuestro tiempo reclama la refundación o reconstitución profunda de las ciencias sociales con las que hemos vivido en los últimos 150 años. Considero que es necesaria una nueva teoría de la historia que dé cabida a muchas experiencias sociales que hoy son desperdiciadas, marginadas, desacreditadas, silenciadas por no corresponder a lo que en el momento es consonante con las monoculturas del saber y de la práctica dominante. Santos 2003.